disertación del recipiendario sobre el tema Prensa y política en Colombia, metáforas de violencia y paz en Santander durante la República Liberal. El texto que traigo el día de hoy es una investigación novedosa en la historiografía, yo diría que de Colombia, en tanto un proyecto Colciencia nos permitió entrar a estudiar con profundidad la prensa de este país. El músculo financiero de Colciencias, más la unión de la UIS y de la UTP, la Universidad Tecnológica de Pereira, nos permitió en principio sacar este libro que se llama Tinta Roja, Prensa, Política y Educación en la República Liberal, que he traído para la academia, y de esa investigación pudimos derivar unos dineros para recabar en otros periódicos. Estos eran unas investigaciones en torno a dos periódicos, Vanguardia Liberal y El Deber, pero sabíamos que existían una gran cantidad de periódicos regionales y, por supuesto, en investigación posterior, como la que hoy estoy presentando, hemos logrado encontrar nuevas apreciaciones, nuevos entendimientos sobre la política y las consecuencias de esa relación entre prensa y política en Colombia. Quiero también dejar para la academia otros dos libros que he publicado este año, uno sobre las experiencias históricas del cogobierno en la Universidad Industrial de Santander, a propósito de las 3 experiencias de cogobierno en Colombia, que se presentaron en los años 70 y que fueron muy debatidas, y un libro que acaba de salir el día viernes, sobre Memorias de una época, el movimiento estudiantil en Colombia en los años 60 y 70 del siglo XX. Prensa y política en Colombia, metáforas de violencia y paz en Santander durante la República Liberal. Comillas, El Deber, 4 de enero de 1930. Porque francamente no vale la pena vivir cuando por donde quiera se ven brotar puños apretados y caras de vinagre, cuando todo huele a podrido, cuando en el camino nos asaltan las brujas, el pensamiento y la acción sucumben bajo las alucinaciones. Es lo que está pasando al nacionalismo santanderiano, de quien Olaya Herrera afirma que era un estado del alma, pero más exactamente pudiera decirse que es un estado patológico. Los procesos más simples quedan alterados por su imaginación enfermiza, víctima de fantásticas persecuciones. Castigar con multa a un empleado insolente, investigar la responsabilidad de los amotinados, mantener el respeto al principio de autoridad, exigir lealtad a los empleados públicos, privar del sueldo a los desafectos, son actos del oposicionista. Hasta cierto punto los pacientes no tienen responsabilidad de esos delirios, solo queda cuando el loco causa daños, hay que encerrarlo. Durante la primera mitad del siglo XX en Colombia, la prensa local se constituyó en escenario estratégico para ventilar las diferentes confrontaciones políticas entre las fracciones de las dirigencias partidistas y gubernamentales. Los periódicos El Deber, Vanguardia Liberal, Tribuna Liberal y Oriente de la ciudad de Bucaramanga se vieron directamente influenciados por las repercusiones políticas, sociales y culturales en la sociedad colombiana correspondientes al establecimiento de la República Liberal entre los años de 1930 y 1946. La prensa, además de divulgar ideas, sirvió para la gestación y movilización de los partidos. Por tanto, se le debe considerar como un actor de primera línea en las luchas políticas del país. Los titulares de las noticias, sus contenidos y las editoriales fueron sumamente importantes en las coyunturas políticas para el fomento de la participación electoral, pero estos llamados a la acción estuvieron cargados de odios heredados que fueron transmitidos a los lectores. El propósito entonces de este artículo es señalar cómo estos diarios, con discursos metafóricos de violencia y paz, influyeron significativamente en un contexto signado por la confrontación partidista y, por supuesto, con efectos y consecuencias hasta el día de hoy. Desde distintas orillas, analistas de la historiografía de Colombia, como Malcolm Diez y Eduardo Posada Carbot, en sus conocidos textos del poder y la gramática,
y La Nación Soñada, reconocen que la prensa se consolidó rápidamente como el medio por excelencia para la divulgación de noticias públicas de diversa índole. En las páginas de los diarios tuvieron cabida tanto informaciones comerciales como culturales o judiciales, pero sin duda los editoriales políticos y las columnas de opinión fueron los más leídos, tanto por los afectos o desafectos a los partidos políticos en el poder. Si bien para el primero, para Malcolm X, la simbiosis entre gramática y poder de los gobernantes de Colombia durante el siglo XIX y parte del siglo XX, en los primeros decenios, fue casi una constante de política y guerra asusada por la escritura y la oratoria de sus dirigentes. Para el segundo, para Carbó, se ha sobredimensionado el papel de la violencia y la guerra en el acontecer explicativo de la nación colombiana, hasta el punto de ignorar que en este país se ha construido una institucionalidad y una tradición demoliberal, pese a los intelectuales y analistas de izquierda, a quienes solo les interesa ver una violencia endémica en la sociedad. Sin entrar a defender o contraargumentar una de las dos posiciones, es posible reconocer que ambas tesis se complementan en la comprensión historiográfica del decurso de una nación que no puede pasar por alto las guerras civiles del siglo XIX y las distintas formas de violencia instauradas durante el siglo XX, al mismo tiempo que se iba construyendo un Estado de Derecho, una división de poderes y un sistema de representación democrático como forma de gobierno. Un decurso que entre muchas instituciones vio la creación y organización de empresas periodísticas, unas efímeras, otras familiares y unas pocas dispuestas a dar la pelea para consolidarse como industrias de la información dependientes de la pauta, el rating y la credibilidad. Como lo señala Julio César Londoño, la prensa inició siendo pura opinión. Luego de muchas batallas moderó el tono y disimuló el sesgo con astucia, tratando de tapar una verdad innegable, comillas, que el periodismo no es más que el chisme procesado a escala industrial, cierra comillas. En ese proceso se hallaba la prensa en la década de 1930, tratando de superar su pasado como panfleto político y promocionándose a sí misma como un vehículo de civilización y educación ciudadana democrática, pero sin olvidar nunca su labor partidista y de denuncia pública. En estos años se funda gran cantidad de periódicos a nivel regional con un acentuado sesgo partidista, pero también con un claro propósito empresarial y modernizador. Uno de los rasgos más importantes de los periódicos colombianos de la primera mitad del siglo XX fue su descentralización regional. No era muy común encontrar en los países de América Latina tantos periódicos consolidados e influyentes fuera de la ciudad capital y a lo largo de zonas periféricas tan diversas entre sí como en Colombia, especialmente en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cali, Pasto, Bucaramanga, Cúcuta, Popayán, Ibagué y Manizales, por mencionar los casos más representativos. Por intermedio de la prensa, los dirigentes regionales trabajaron intensamente en la orientación de la ideología partidista liberal o conservadora y se mostraron incondicionales con los líderes políticos locales y nacionales en los periodos de elecciones. Que el periodismo y la política hayan caminado de la mano en la historia de Colombia se reafirma en el hecho de que todo aquel que tuvo algún protagonismo político entre 1930 y 1946 utilizó el impreso como su principal tribuna de proyección. El eje transversal que caracterizó a los líderes locales y nacionales fue la relación entre su actividad periodística y el accionar político. Ellos fundaron periódicos, escribieron desde sus editoriales, combatieron y defendieron postulados, hicieron llamados a la acción y generaron opinión. No en vano, los presidentes de la República en este periodo fueron todos personajes con experiencia como colaboradores, directores o propietarios de periódicos. Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos Montejo, Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo, al igual que los ministros, congresistas, gobernadores y líderes regionales. Los opositores también hicieron de la prensa una tribuna pública. El caso más representativo fue tal vez el de Laureano Gómez, quien recurrió a la oratoria de los medios impresos para, comillas, hacer invivible la República Liberal. Señala James Henderson que después de la victoria liberal de 1930,
el dirigente conservador Laureano Gómez llamó a la resistencia civil para responder a la limpieza burocrática de los liberales y a la violencia que la acompañó. 16 años después, cuando ya los conservadores estaban en el poder, los dirigentes liberales recurrieron a la misma estrategia. El líder conservador Laureano Gómez no cejó en su intento de hacer invivible la República Liberal, ya fuese llamando a los miembros de su partido a la resistencia civil, ya apelando al legítimo derecho a matar a quienes amenazaran a la colectividad, pues al hacerlo defendían lo que se estimaba más que la vida. Este llamado lo publicó Laureano Gómez en su editorial del Siglo del 14 de febrero de 1939, y en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo dijo que había nacido, comillas, para tirar piedras, y en efecto, acota Henderson, Laureano Gómez tiró piedras verbales y escritas, apedreando a Alfonso López y a Eduardo Santos entre 1935 y 1942. El 19 de septiembre de 1940, en uno de los pasillos del Senado, Laureano Gómez hizo de nuevo apología a la violencia partidista, argumentando que la reelección de Alfonso López conduciría, comillas, a la guerra civil y al atentado personal. Y al preguntársele por esta aseveración, respondió que había sido mal interpretado, pues los liberales se equivocaban al equiparar, comillas, el atentado personal con el asesinato, cierra comillas, que el verdadero nombre técnico era, comillas, defensa personal, comillas, o defensa colectiva, y que si bien no abogaba por la violencia, él y sus seguidores lucharían si se veían obligados a hacerlo. Incluso llegó a afirmar que si se ejercitaba la violencia contra los responsables, sería contra los de arriba y no contra los de abajo, aludiendo en este caso a Alfonso López, remarca Henderson, y apoyándose en los escritos de los teólogos españoles Domingo de Soto, Juan Mariana y Francisco Suárez, en los que se justificaba el asesinato del jefe de Estado que permitiera que la violencia existiera en sus dominios. Tanta ambigüedad en un lenguaje cargado de violencia no hacía más que azuzar el crimen como posibilidad de acción política. Una violencia disparada con palabras y tribunas diaristas que hasta hoy no ha cesado en Colombia. Y así fue significándose las palabras resistencia civil en los campos y ciudades de la geografía nacional. El periodismo partidista fue un tábano de la violencia en Colombia. Comprenderlo significa delegitimar este conflicto que remonta sus orígenes hasta los años 30 del siglo pasado. Como bien señala Mauricio García Villegas, es cierto que en Colombia no hubo un Estado totalitario como sí lo hubo en la República Democrática Alemana, en Argentina y en otros países de América Latina y del mundo. Pero el Estado colombiano, en su incapacidad de ejercer control y orden, o en complicidad con otros actores, sí permitió los desmanes de múltiples violencias en un suceder ininterrumpido hasta el presente. Los males de la política, comillas, no siempre vienen del exceso de poder, también vienen de la ausencia de poder, argumenta Villegas, para señalar que en Colombia ha sido una constante la falta de democracia, pero también la falta de Estado, y que esta ausencia de Estado tuvo efectos en la democracia colombiana de la primera mitad del siglo XX, en la función política que le debió corresponder a los partidos liberal y conservador para construir un orden originado en un Estado eficiente y con un proyecto de construcción nacional que incluyera todo el territorio. Esta ausencia de democracia y de Estado en Colombia también fue responsable, en esta ausencia de democracia y de Estado en Colombia, también fue responsable la izquierda con sus radicalismos y posiciones intransigentes que recordaban la más crasa ortodoxia religiosa. Para la izquierda radical, el Estado representaba todos los males, verbigracia a su condición de aparato de dominio de clase y de explotación. Los extremos han hecho de la política en Colombia un campo de batalla desde cuando en la primera mitad del siglo el comunismo fue combatido con metáforas de guerra en la prensa y la tribuna pública. Para Laureano Gómez, recuerda Antonio Caballero, comillas, el Partido Liberal era como el basilisco mitológico, un cuerpo enorme e informe gobernado por una cabeza diminuta y maligna que era el comunismo.
el fantasma del comunismo justificó toda acción preventiva contra la revolución y en nombre de esta causa se desataron nuevos cauces imparables de violencia. Pero los dardos contra el comunismo no solo fueron del Partido Conservador. En 1945, el periódico El Demócrata de Santander, un diario liberal fundado ese mismo año por José Domingo Reyes, instigaba a manera de pregunta a los lectores: ¿qué se había hecho para liberar a Bucaramanga de la ignominia de un triunfo comunista para el Consejo? ¿Y qué se había intentado para contrarrestar el caudaloso movimiento comunista que en Barrancabermeja se estaba operando en contra del Partido Liberal y su gobierno? Políticos y periodistas eran conscientes del poder que tenía la prensa, un único medio de divulgación y debate político, y su labor fue asumida como una labor civilizadora para un pueblo ignorante y pasional. A nivel local, Alejandro Galvis, quizá uno de los más conocidos periodistas santanderianos, fundó a sus 28 años, en 1919, el todavía hoy diario en circulación Vanguardia Liberal. Galvis no solo es reconocido por esto, sino también por haber sido un prolífico escritor y un reconocido político. Su rango de influencia no se limitó al ámbito local. En su periplo público llegó a ocupar varios cargos a nivel nacional e internacional en las administraciones de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo. Su incursión en el periodismo fue temprana. En 1914 creó junto con algunos jóvenes liberales, entre ellos Jorge Eliezer Gaitán, el periódico Juventud Liberal, en apoyo de liberales a la candidatura de José Vicente Concha. Vanguardia Liberal, por su parte, nació con un claro propósito político: orientar las campañas del liberalismo santanderiano en la asamblea departamental y los consejos municipales. Y la mayoría de los periódicos regionales de Colombia nacieron de la misma manera, como prolongaciones de los directorios políticos. De igual forma, y con un perfil similar, se destacaron importantes personajes de filiación conservadora en la política santanderiana. Este es el caso de Manuel Serrano Blanco y Juan Cristóbal Martínez, fundadores del diario El Deber. El periódico El Deber inició su circulación en 1923. A pesar de no estar vigente en la actualidad, este diario fue uno de los más importantes a nivel local y nacional como difusor y defensor del Partido Conservador. En 1930 promovió en un tono belicista la candidatura de Guillermo Valencia, derrotado ya una vez en 1918 por su copartidario Marco Fidel Suárez. En este primer momento, más que asumir una directa oposición a la candidatura de Olaya Herrera, quien pasó de ser visto como colaborador del partido de gobierno a ser representado con los símbolos de la hoz y el martillo, El Deber se ensanchó en criticar y atacar, comillas, el gusano podrido dentro de su mismo partido, el viejo general Alfredo Vázquez Cobo. En esos momentos coyunturales, el periódico era dirigido por Ángel María Cáceres, quien en 1935 fundaría su propio periódico llamado Oriente, también de filiación conservadora. Carlos J. Ardiladé, otro de los gerentes que pasaron por El Deber, colaboraría en la fundación del diario conservador El Frente, bajo la dirección de Rafael Ortiz González. Como pueden escuchar, todos estos periódicos en realidad eran prolongaciones de los directorios políticos que nacieron como empresas familiares y de los cuales algunos lograron constituirse en grandes industrias. Pero fundamentalmente, en este periodo de la República Liberal, esa fue la condición fundamental. En un país, valga señalar, donde la mayoría era analfabeta, pero donde se hacían lecturas de la prensa públicas y se buscaba que esas discusiones llegaran al escenario de la plaza pública. En esas condiciones, la prensa de los años 30, por ejemplo, también fue consciente que le estaba hablando en un plano político a las masas, ¿cierto? Y las calles se convirtieron en lugares de la acción política. Y por supuesto, esas calles de la acción política llevaron a una violencia cultural, esa violencia que se expresa desde infinidad de medios, nos dice Pierre Bourdieu, ¿cierto? Simbolismo, religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios de comunicación.
una violencia cultural que se concreta en actitudes, discursos, normas, políticas, y cumple la función de legitimar la violencia directa y estructural, al igual que inhibir o reprimir la respuesta de quien la sufre. Así entonces, la prensa, por ejemplo, entró en el debate llano y directo de la coyuntura electoral. Era casi que natural que en épocas de elecciones el tono del discurso se elevara, como se puede apreciar en esta referencia del deber en el debate electoral por la carrera presidencial en 1930. Comillas. Ya empieza nuevamente la República a habituarse a esa elocuencia tatuada, cuyo brazo moreno, membrudo, como el de los galeotes, agita el aire de las plazas públicas en un rumor tempestuoso de mal agüero para la paz. Cierro comillas. Una de las razones de ser de la prensa era congregar a los copartidarios y realizar la difícil tarea de atraer a las urnas al electorado, vaticinando la prominente derrota o el anhelado triunfo. Algo que sin duda la prensa cumplió a cabalidad. Como lo señala Olga Yané Acuña para el caso de Boyacá, la prensa reforzó a través de sus contenidos el aprendizaje de lo público y el sentido de la participación que las masas adquirían en las plazas y sitios públicos mediante el contacto con los líderes y candidatos en las campañas. Un aspecto novedoso de la vivencia de la política de entonces era la construcción del sentido de aceptación popular de los candidatos mediante la publicación de fotografías y propagandas. Y aquí viene una de las grandes paradojas de este país y de América Latina. Los procesos de construcción de ciudadanía en Colombia se hicieron a través de la prensa y de las elecciones fraudulentas. O sea, el fraude, desde una perspectiva antropológica y cultural, se convirtió en una forma, en Colombia, y paradójica, de construcción de ciudadanía. En Santander, tanto el Deber como Vanguardia Liberal usaron el lenguaje de la guerra para hacer llamados a la acción, defender a sus candidatos y atacar al oponente. No es de extrañar que las coyunturas electorales, en estas coyunturas electorales se registraran más casos de violencia y confrontación. En este escenario, por ejemplo, la situación en García Rovira, en Gambita, Arboledas, Molagavita, San Andrés y en general toda la provincia de García Rovira fueron lugares de una violencia exacerbada. Aún así, también los diarios y los políticos fundamentalmente apelaron a la abstención como táctica política, que también había sido utilizada por los liberales en la década del 20. Los conservadores la implementaron parcial o totalmente hasta 1946, durante los años 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 45. Desde 1936, la abstención sería defendida por el conservatismo como una estrategia política que dejaría al Partido Liberal presa de los choques entre las diferentes tendencias que lo integraban. La situación en el departamento de Santander, en razón de esta abstención y de esta guerra verbal, empeoró en medio de la campaña de Alfonso López y de su posterior gobierno. El arma discursiva utilizada por el Deber para acusar al gobierno fue la violencia que se estaba viviendo. Según todas las garantías y derechos se habían negado por el partido opositor. El gobierno liberal era quien había organizado las masacres que se estaban cometiendo contra los conservadores, el desprestigio de la oposición conservadora y la entrada de la autoridad a manos poco escrupulosas. Y déjenme leerles, porque esta ponencia, esta disertación precisamente se cita metáforas de paz y violencia. Comillas, muerto de risa, publica El Oriente el 10 de octubre del 35. Se intensifica el régimen tártaro. Eso no importa. Alfonso López continuará su labor de risa frente a la sangre que está vertiendo. Eso no importa, que ríe de último ríe mejor, dice el adagio, y los adagios no se equivocan. Algún día llegaremos a donde vamos. Bendito el partido conservador que está de plácemes, porque constata la caída de la República Liberal, de un régimen que se suicida con dinamita.
Cada periódico que se cierra será una válvula menos para el escape de los delitos liberales. Se irán pudriendo. Y como no le tenemos miedo a ser testigos de su agonía, continuaremos desde muy cerca robusteciendo toda esta honrada labor crítica. Mientras tenga manos y boca, la pluma y la palabra que Dios nos diera, nos habrán de tener sosiego. Esa es la lucha, hasta que un día los veamos en el sitio que se merecen, como el propio presidente de la República, rumiando su tragedia, muerto, puntos suspensivos, de risa. Realmente, cuando vemos este tipo de escrituras, no nos queda duda que los periódicos alentaron con sus plumas, infortunadamente, esta violencia en Colombia. Los hechos de violencia fueron presentados de tal forma por la prensa conservadora o liberal que se convirtieron en un poderoso argumento para llamar a los copartidarios en coyunturas electorales. Había un pasado lleno de odios, muertes y violencia que no podía ser ignorado. La prensa conservadora presentó los casos de asesinatos, desplazamientos, azonadas y amenazas desde 1930 hasta el fin de la República Liberal. Las coyunturas electorales fueron sin duda los episodios más sangrientos, hechos que eran utilizados en estratégicas contiendas políticas, no solo con la intención de informar y denunciar, sino también de acusar, señalar e incitar al odio. De igual forma, los llamados a la acción realizados por la prensa y sobre todo las palabras constantemente usadas que avivaban la violencia, configuraron un enemigo en el partido opositor. La conclusión final siempre fue la misma, como en esta de expresión del deber del año 39. Queremos que el país entero sepa que los conservadores de Santander carecemos de garantías para nuestros hogares, para nuestras vidas y para nuestros derechos, que vivimos horas de amarga persecución, que no tenemos ni amparo de las leyes ni la protección de las autoridades, y que en estas condiciones estamos resueltos, lo repetimos una y mil veces, a refugiarnos coléricamente en aquel sabio artículo del Código Penal que establece la legítima defensa. Y por supuesto, bajo esta concepción de la legítima defensa, el baño de sangre, infortunadamente, en provincias como García Rovira fue imparable. Pero también hubo llamados a la paz, ¿cierto? Pero finalmente esos llamados a la paz no pudieron frente a tanto lenguaje cargado de violencia. En 1934 era tal el crecimiento de la violencia en el departamento de Santander que los diarios invitaron a la calma. Se apeló a la fórmula sencilla pero urgente de coexistencia entre partidos. El periódico Conservador Oriente, fundado en 1935 por Ángel María Cáceres, se sumó al propósito de esta concordia entre los partidos liberal y conservador, pero de todas maneras advirtiendo que los liberales eran los sectarios y opositores sistemáticos. En 1939 el diario Conservador llamaba de nuevo a la concordia, paz sin vencedores ni vencidos. No una paz abúlica y pesimista, sino una paz social, un desplazamiento de los odios inútiles, un acotamiento en los programas y un predio común para la lucha, era lo que pedía el conservatismo. Y no obstante, pese a estos llamados de paz, la situación de violencia fue imparable. Y he querido traerles solo una imagen para ir avanzando e ir tratando de cerrar esta disertación de lo que pasaba, por ejemplo, en García Rovira. En esta provincia ya desde 1935, las referencias al clima de violencia eran alarmantes. En enero de ese año, El Deber realizó un extenso reportaje titulado La vida en García Rovira. Allí se detallaba la situación que estaba viviendo gran parte de la población conservadora, pocas veces presentada de esta manera. La primera impresión al llegar a García Rovira es de pavor. Se comenta con singular frialdad el último asesinato. Se habla de que esa noche es probable un palomeo, la manera de acabar con los conservadores sin testigos, sin pruebas, sin coraje, sin valor. Un muchacho relata regocijadamente los detalles de la puñalada que el día anterior sufrió un ciudadano en un incidente de la Gallera, o de un tirito fracasado a un automóvil en el que viajaban los jefes políticos. Pero lo interesante es que los diarios de los municipios
también se involucraban en estos desafortunados hechos de violencia. El sábado anterior, sigue comentando El Deber, La Defensa, un diario local, había publicado un comentario modesto sobre la actuación noble e inculta de unos liberales de Enciso. A Enciso, como a toda esta región mártir, llegó la violencia oficial. Unos conservadores fueron asesinados y otros huyeron dejando allí muebles, semovientes, todo. Algunos campesinos conservadores que no podían abandonar por completo la vecindad sin realizar algunos centavos, apelaron al recurso de enviar a sus esposas a vender los víveres que quedaban. Un día de mercado los liberales de Enciso se dieron cuenta del sistema y procedieron a arreglar en la plaza pública el cacao, el café, la cebada y el arroz que las pobres mujeres habían llevado para vender. Nada valió, ni los ruegos, ni el llamado de las indefensas mujeres. El liberalismo celebró ese triunfo con vivas al Partido Liberal y para rematar la hazaña, 2 mujeres fueron víctimas de agresiones de obra. El periódico de Málaga advertía que esto iba en prejuicio económico de la localidad y que esperaba no se repitiera la grotesca escena. Los liberales de Enciso prometieron vengarse y ciertamente 5 sujetos, de los cuales solo uno está actualmente detenido con las más altas consideraciones, se dirigieron a Málaga en actitud agresiva. Llevaban el propósito de matar, en mayúsculas, al director de la defensa, al doctor Daniel Jordán y a don Felipe Duarte. A unas 20 cuadras de Málaga, en el punto de La Palma, los 5 liberales de Enciso encontraron en el corredor al soldado Víctor Zenón Carrillo, que había sido sentado en un banco por 2 ancianas compadecidas. Carrillo sufría un paludismo agudo. Los liberales le preguntaron a Carrillo qué filiación política tenía y contestó, encorvado por la dolencia, sin levantarse y sin mirar a los malhechores: soy conservador. Los liberales de Enciso sacaron sus revólveres y le dispararon al enfermo. Le echaron las bestias encima. Ya en el suelo 2 valientes, en mayúsculas valientes, de los atacantes le dieron puñaladas. Y como final de la hazaña, uno de los bandidos cometió actos contra la decencia sobre el cadáver y lo amarró a la cola de su caballo, y solo porque los lazos se reventaron no pudo darse el lujo macabro de seguir por el camino de herradura con los restos de Carrillo. El soldado Víctor Zenón Carrillo, vestido con su uniforme, fue asesinado por ser conservador. Carrillo estuvo en el frente. Fue un voluntario rovirense que volvió a defender su patria. Carrillo, respetado por las balas peruanas en la frontera, fue asesinado cobardemente por los liberales de Enciso. Quienes leyeran semejante descripción habían quedado profundamente conmovidos. Sin discutir cuán veraz era el relato, en este quedaba dibujado claramente un enemigo cobarde, tirano, victimario y cruel. La víctima, un soldado que había participado en la guerra contra el Perú, representaba a un adepto al Partido Conservador, indefenso, inocente y sin la protección de la justicia ordinaria. La guerra con el Perú, que tanto significado había despertado en todo el país, era un elemento clave del relato, un relato nacional que tocaba todas las sensibilidades. El enemigo ya no se encontraba afuera. El soldado no había muerto por las balas peruanas, sino por las balas liberales. El uso de las mayúsculas acotaba el mensaje que se quería enviar: inocencia versus barbarie. La prensa también hizo guerras declaradas entre ellas mismas. No me voy a detener. Incluso entre los diarios liberales, unos se consideraban oficialistas, otros no oficialistas. Eso ocurrió en el caso de Santander, entre Vanguardia Liberal y Tribuna Liberal. Fueron creados incluso para que en sus intertextos también se dieran debates. Lo mismo ocurrió con los diarios conservadores. De manera pues que ahí también la investigación nos ha mostrado, y estará escrito, y ojalá sea publicado el texto, todo el aspecto de cómo también había un faccionalismo interno entre los mismos partidos, de disputas y por supuesto de acciones verbales de violencia. Voy cerrando. Construcción de identidades partidistas antagónicas. Según María Teresa Uribe y Liliana López, desde el siglo XIX, los lenguajes políticos de la modernidad vinieron de la mano de las guerras, estuvieron imbricados con ellas, les prestaron a estas sus vocabularios y sus referentes analíticos.
El fin de este tipo de publicidad política profundamente belicista oscilaba entre el interés de generar una identidad partidista y justificar de determinado tipo de móviles políticos o acciones militares. Comillas, como toda retórica, esta iba dirigida a convencer, a argumentar y a lograr efectos pertinentes en el lector o en el oyente para que actuase en consecuencia. La delgada línea entre la sana competencia democrática y el antagonismo partidista fue cruzada en varios momentos. Si muchas veces se justificó la defensa desde diferentes postulados como norma de cualquier sistema democrático, también desde la práctica y el discurso se excluyó al otro de las actuaciones de gobierno. La prensa con un discurso violento configuró la idea de los partidos como identidades contrapuestas y antagónicas. Ambos partidos defendieron la idea de ser los únicos capaces de gobernar el país y de solucionar sus problemas. El Partido Conservador se representó a sí mismo como un partido garante del orden y la paz, idea adjetivada que provenía de la hegemonía conservadora. Por su parte, el liberalismo configuró la idea de la República Liberal como un periodo de modernidad y avance para el país. En los discursos, tanto en los discursos como en la paz pública, como en la prensa, los liberales predicaron y combatieron la hegemonía conservadora y sus instituciones. Era lo que se debía destruir, pues el liberalismo en su propósito civilizatorio era el único capaz de emprender la tarea de la reconstrucción nacional. Los conservadores, por su parte, preconizaron como engaño esta imagen idílica del gobierno liberal y señalaron sus errores, fabricando del mismo modo una representación del periodo precedente como una época de paz y prosperidad. Cada colectividad hizo una defensa de la democracia en la medida en que su partido representase el gobierno. El triunfo del partido opuesto era representado como el posible final de la colectividad. El afianzamiento de la República Liberal y la eliminación de la representación conservadora del juego político fueron duramente criticados por la prensa conservadora. El uso mismo de este término, República Liberal, por parte del presidente Alfonso López Pumarejo, creó una gran controversia. El Deber, en una editorial de enero de 1935, hizo un recuento de la historia del país para recordarle al presidente que esta frase que tanto usaba era una frase indigna del sistema republicano. Con esa editorial, el Deber estaba mandando un fuerte mensaje a sus lectores. La partición de bienes entre las dos colectividades era más que un hecho y los conservadores estaban excluidos. La disputa estuvo presente también contra los diarios liberales de la capital. El Deber señaló la división irreconciliable con un gobierno que ya no reconocían como suyo. El uso de este concepto, la República Liberal, tan chocante para los conservadores, no era más que un invento de las salas de prensa de los diarios capitalinos liberales. Comillas, la tropel literaria que se ha apoderado del gobierno en ejercicio del derecho que les concede un alegre director de Hollywood que obsequió hace poco al público con una superficial película titulada La Juventud Manda, la alegre chiquillada que escribe los sueltos del Espectador y del Tiempo en las mañanas y en las tardes firma los decretos ministeriales, resolvió inventar sobre la República de Colombia la República Liberal. La prensa con su discurso ayudó a configurar la idea de los partidos como instituciones sectarias que no perdonaban ni olvidaban. La prensa conservadora nombró constantemente al Partido Liberal una colectividad increíblemente fanatizada, contraria a las libertades públicas, exclusivista y perseguidora. Por su parte, el conservatismo defendió sus símbolos y su bandera sobre los intereses nacionales. La bandera del partido significaba aquel sudario místico de nuestros mártires y de nuestros sacrificados. Los liberales de igual forma señalaron a los conservadores como bandoleros cegados, retardatarios y fanáticos. En conclusión, la primera conclusión y la más obvia es que la prensa es indispensable para comprender la historia política colombiana. Leer los periódicos de ayer o de hace 20 años, como invita Gustavo Colorado Grisales en su texto de blog titulado Metáforas de Paz, permite mirar el conflicto colombiano en retrospectiva y en perspectiva. Es importante insistir que para estudiar la política colombiana durante el siglo XX
Es indispensable acudir a la prensa como fuente por excelencia para entender sus peripecias, sus contradicciones, sus disidencias y sus diarios embates. La prensa fue el órgano por excelencia del panorama político. La referenciación de lo consignado en los periódicos regionales permite afirmar que no resulta acertado concebir el contexto político de este periodo solo bajo los análisis enfocados en el Estado central. La dimensión de lo regional permite entender la forma en que durante este periodo se alinearon facciones heterogéneas de la disputa política, en las que la prensa tuvo un papel protagónico, seleccionando candidatos y haciendo llamados a la confrontación partidista. En Colombia, la función de la prensa para promover la educación ciudadana estuvo orientada por la difusión de la sociabilidad partidista, de la que el periódico hizo parte. Esta educación también fue viabilizada por intermedio de los llamados a los copartidarios, especialmente de los editoriales de la prensa, llamados que estaban cargados de una historia de odios y rencores, los cuales la prensa no solo transmitió, sino que avivó. La tinta roja y azul corrió por la prensa, haciendo más latente la división partidista. A quien no compartía la identidad partidista, se le asignaba el rol de enemigo. El vocabulario usado, y sobre todo las metáforas alusivas a la violencia y a la paz, permiten aproximarse al origen y desenvolvimiento de la confrontación armada en Colombia. No hay duda que la prensa desde las salas de redacción se encargó de movilizar la intranquilidad del país, llamando a sus respectivas colectividades a la acción decidida y audaz. La prensa fabricó mentiras, encaminadas muchas veces a atacar al enemigo y llamar a sus copartidarios a organizarse y defenderse. La lección de odio fue aprendida tanto por conservadores como por liberales. Si la oposición fue defendida como parte del juego político y se constituyó en un elemento necesario para el buen desarrollo de la democracia, dicha elección contrasta con un discurso de exclusión del otro. El campo de Colombia no fue el único lugar de batalla. Al intentar comprender un proceso de violencia y confrontación, no se debe simplemente contar las armas y los muertos, sino entender los discursos que los sostuvieron. Como lo sostiene Marco Palacios, los políticos liberales y conservadores de Colombia impulsaron la violencia en las veredas, en las parroquias, en los pueblos. Ellos recurrieron a los diarios capitalinos y en general a la prensa de las principales ciudades del país para azuzar a un pueblo que consideraban ignorante. La prensa representó a sus lectores un discurso claro y contundente. El partido contrario es el asesino de los copartidarios. Para ello se valió de todo un arsenal retórico, de columnas, de caricaturas y sobre todo de noticias, titulares y editoriales. Aun cuando hayan transcurrido 60 o más años, la consigna sangre y fuego pronunciada por José Antonio Montalvo, ministro de Ospina Pérez, en el contexto de la frase completa, comillas, defenderemos la policía sangre y fuego, ante la propuesta liberal de reformar la policía, tiene connotaciones similares, infortunadamente, a discursos actuales que no aceptan un acuerdo tal como se anuncia y se vislumbra, o tal como se anunciará o se vislumbrará luego de las elecciones del domingo pasado, para acallar los fusiles en este país. Se olvida o se quiere desconocer que si se cierran las puertas de la política a la oposición, los fusiles terminan activándose, como sucedió con liberales en 1899 al levantarse en armas contra Caro, Marroquín y San Clemente, como sucedió con las guerrillas liberales en la década del 50 y como sucedió con los conservadores en la denominada República Liberal. Aún así, es engañoso generalizar, señalar las similitudes en los discursos y el problema de la violencia de la primera mitad del siglo XX con la violencia actual puede caer en la tentación de afirmar que Colombia es un país violento por naturaleza y que estamos condenados a una guerra sin fin. Esta idea tiende a englobar a víctimas y a victimarios. El conflicto y la violencia en Colombia no es algo patológico de nuestro ser. Son múltiples las variables que deben ser analizadas para entender el conflicto en Colombia. Una de ellas, puesta en este escrito y en esta investigación, ha sido la de la prensa. Queda por analizar otros agentes y actores. Incluso es necesario analizar la prensa en otras perspectivas
como su papel cultural, modernizador y educativo en la sociedad en la cual ya ha sido planteado en otros escritos. Muchas gracias.